Mis amigos, gracias por estar en sintonía otra vez más en EWTN. Yo soy Julio Inclán y usted está en Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted. Estamos transmitiendo desde Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. El día de hoy vamos a hablar de nuestra hispanidad, todos los que nos compete ser como hispanos, nuestra iglesia hispana aquí en Estados Unidos y fuera de ella, qué tanto podemos alcanzar. Como decía San Juan Pablo II, los laicos somos el gigante dormido, que si despertamos, la iglesia puede cambiar. Entonces estamos llamados a despertar de donde estamos ahorita ubicados y poder participar como iglesia hispana en nuestros países. El día de hoy tengo la dicha de tener aquí en nuestro estudio, en nuestra sala, aquí en las Tertulias de Fe, al doctor Jesús Díaz Peña. Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un placer estar contigo en esta experiencia magnífica. Y qué interesante tu apellido, porque cuando se sepa cuántas personas hay en el mundo con apellido Díaz, nuestros días serán contados. Pero así será. Pues mira, Jesús, gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a hablar de algo interesante que habíamos acordado en poder hablar en este tema aquí en Tertulias de Fe, porque es tan necesario hoy en día de poder saber interpretar lo que la iglesia nos pide como hispanos y dentro de una iglesia viva, y que el hispano pues trae mucha fuerza, ¿no? Más en este país, en Estados Unidos, que el hispano llama mucho la atención por su fe, arraigada desde muy pequeña edad, muy pequeñas edades, y que realmente eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Empiezo con esto, más que nada que la gente te pudiera conocer más. Sé que ya te conocen muchos por YouTube, que tienes ahí tus videos, pero ¿quién es el doctor Jesús Díaz? Bueno, pues primero que todo, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo en esta experiencia maravillosa. Si te pudiera decir quién soy yo, te diría que primero pues soy esposo, padre, hijo, y desde muy temprana edad mis abuelos, sobre todo mis abuelas maternas, cada vez que yo visitaba a mis abuelas maternas, veía en su habitación el Santo Rosario. Y pues uno de niño, pues curioso al fin, como veía el rosario tan bonito, pues iba allá y jugaba con él y lo manipulaba y todo, sin necesariamente conocer su significado. Pero al verlas rezar el rosario con ese fervor, pues eso me llamó a mí muchísimo la atención. Eso por el lado de las abuelitas. Pero en mi hogar, mis padres, María y Miguel, me inculcaron la fe desde muy pequeñito, porque mi papá, habiendo superado la adicción, la enfermedad de la adicción, se encontró con Jesús en los cursillos de cristiandad. Participó de esos movimientos muy de lleno, y mi madre también. Y fue para mí una experiencia transformadora el ver cómo mi papá superó una enfermedad que es muy difícil de trabajar, pero que con el Espíritu Santo logró no utilizar más sustancias controladas. Y en ese contexto vimos cómo él se rindió a los pies de Cristo, se rindió a los pies de María, confió en ellos, y ahí es que entonces sana. Sana su espíritu, sana su mente. Y lo más importante aún, que fue lo que me motiva a mí a explorar lo que es la iglesia y vivir dentro de ella, es que él no se quedó con esa enseñanza dentro de sí. Él la llevó a los demás, se hizo padrino de mucha gente que necesitaba ese apoyo, y me enseñó el valor de transmitir la fe. Ese aspecto de mi experiencia como cristiano se la debo a mi padre totalmente. Cómo él se dedicó en cuerpo, alma y corazón a transmitir la fe a los demás. Eso se quedó impregnado en mí y en mis hermanos. Yo soy el segundo de 3, y mi hermano mayor, de la misma manera que mi papá se integraba a los cursillos de cristiandad, él se integraba a los retiros de jóvenes en la diócesis de Caguas, en Puerto Rico. Yo soy original de Puerto Rico, y el movimiento de cursillos de cristiandad
en la época en que yo crecía, estaba en su apogeo. Okay. Y participamos de muchísimos retiros de jóvenes donde veíamos toda la dinámica de la necesidad del amor de Cristo que tienen las personas. En ese sentido, continué el discernimiento. En un momento dado llegué a entrar al seminario. ¿Pero en tu edad era la adolescencia en esa época? Bueno, fue por un espacio de casi 10 años. Okay. Desde muy temprano, una vez hice la primera comunión. Ajá. Ya siendo servidor del altar por muchísimos años, sentí el acojo de los dos diáconos de mi parroquia, el reverendo Frank Morales, que en paz descanse, y el reverendo Pablito Carrillo, que inculcaron en mí ese amor por la liturgia. Curiosamente, los niños, los adolescentes, la liturgia no la entienden con la profundidad que lo puede hacer un adulto, pero en mi caso, ellos me enseñaron a amar la liturgia de manera tal que para mí eso era lo más grande, lo más sagrado. De hecho, el párroco de nuestra parroquia, San Pedro Apóstol en Caguas, nos decía que los monaguillos, los servidores del altar, estaban en una posición tan privilegiada porque nadie estaba tan cerca de la Eucaristía más que los niños que éramos servidores del altar. Wow. Y eso para mí fue una cosa espectacular. Te llamó la atención mucho. Definitivamente. O sea, conocer que tenía ese privilegio, pues me hizo profundizar más en la fe, querer conocer más. Y pues claro, en el proceso de discernimiento descubrí que pues, Dios me llamaba a otra vocación, al matrimonio. Después de mi adolescencia, llegué a lo que fue la universidad. En la universidad pues siempre pasan experiencias donde uno se expone a otras teorías y otras formas de ver el mundo que incluso te apartan de lo que es la doctrina de la fe. Perdón, ¿pero te interesaba entrar al seminario? Sí, okay. Sí. Estuve en el proceso de discernimiento en mi último año de escuela superior. Okay. Y ahí en ese proceso tuve la oportunidad de descubrir que no, eso no era, ¿no? Y entonces ya decidí entonces cursar mi carrera universitaria, donde ahí encontré, ¿no?, un sinnúmero de personas bellísimas que también me llevaron a la fe, pero otras que te hacían cuestionar la fe. Ajá. Y cuando viene ese choque de ideas, ¿no?, de formas de pensar, ahí es donde depuras la fe. Ahí es donde tú te encuentras y te das esa oportunidad de verdaderamente cuestionarte lo que te dicen otros y lo que has conocido a lo largo de tu vida. Así es. Y ahora mismo, dándole un poco hacia el frente, ¿no? Un par de años hacia el frente, yo decido ir a la ciudad de San Luis a perseguir estudios doctorales. Y allí me encuentro con una dinámica que para mí fue sorprendente. Y era el elemento de la justicia social y cómo la pobreza es una forma de opresión hacia aquellas personas que son más necesitadas. Y yo cuando observé eso dije, no, yo quiero estudiar esto con más profundidad. Y claro, algo que me llevó de la mano para poder completar mis estudios pues fue la pastoral universitaria. Tuve la oportunidad de conocer el arzobispo Carlson de San Luis, el párroco Bill Kempf, encargado de la pastoral juvenil, también fue una persona que tocó mi vida muy profundamente. Y porque, quiero enmarcar todo esto en un proceso de discernimiento muy largo. Claro. Entonces ya en la edad universitaria, en esa época. Sí, ya en la edad universitaria. Y definitivamente fue una especie de descubrimiento, redescubrir la fe. Pero ya más maduro, más enfocado en cómo en mi profesión puedo yo llevar la palabra. Y por eso es que decido ser maestro. Okay. Eso me lleva al magisterio. Y de hecho, mira si es así la dinámica que experimentamos mis hermanos y yo,
que los tres terminamos siendo maestros. Okay. Y en cierto momento han trabajado en la misma escuela, ¿me decías? Sí, ¿Fuera de cámara, sí, los llegamos tres? a trabajar los tres, junto con mi cuñada incluso. Ajá. Nos decían, ¿verdad? La familia Díaz allí trabajando en la escuela Abbott de Elgin, en Illinois. Allí ¿Y estábamos. encuentras tu vocación al matrimonio también despuesito de todo eso? Pues sí, curiosamente, la experiencia de ser maestro me permitió, y claro, y tener los estudios doctorales me permitió tener acceso a las conferencias académicas que se dan en torno al tema de los hispanos y la adquisición del segundo idioma, que es el inglés, ¿no? Toda esa experiencia de la inmigración, de lo que le llaman en inglés los newcomers, los recién llegados, cómo los recibimos, cómo les damos herramientas para que puedan ser exitosos en la vida. Y participando de esas conferencias, ahí es que conozco a mi esposa, que curiosamente también es maestra de estudiantes bilingües que aprenden el inglés como segundo idioma. Y bueno, pues el espíritu nos unió. Claro. ¿También es de la isla de Puerto Rico? No, ella es nacida y criada en la ciudad de Chicago, en los suburbios, pero curiosamente, y esto es algo que es providencial, mencionaba hace un tiempo atrás un sacerdote amigo mío que el noviazgo precisamente es el proceso de la preparación para el matrimonio, ¿verdad? Y nosotros tuvimos un periodo donde ese noviazgo se vio interrumpido por las circunstancias que fueran. Y el Señor no permitió que nos separáramos. Okay. Y te voy a explicar por qué. En una de estas conferencias, que yo ni se supone que hubiese estado allí porque el tema no era relacionado a lo que iba a presentar, era la conferencia relacionada al nivel preescolar. Yo estoy en nivel secundario. Y pues, por providencia de Dios, me colaron allí y me pusieron a dar la presentación. Y adivina quién estaba en la audiencia. ¡Wow! Ahí también ella estaba. Allí estaba mi esposa Wow. en la audiencia. Y ahí nos reencontramos y todo. Y lo más lindo, para terminar, ¿verdad?, la historia, es que yo le propongo a ella matrimonio al siguiente año, en la misma conferencia, yo dando una presentación. ¡Wow! Mira nomás. Yo dije, ok, aquí voy a aprovechar yo el tema De una vez del dijiste. bilingüismo y aquí vamos. Okay. Aquí ¿Cuántos ya. años de casado ya? Pues mira, ya tenemos 6 años de casado. ¿Cuántos hijos? Tenemos 2 hijas. 2 hijas. Una de 3 y apenas una que nació en mayo del 2025, este año, que tiene 4 meses. Sí. Mira nomás. Y estamos muy agradecidos, muy contentos de Qué esa bien. belleza, de No, esa pues muchas oportunidad. felicidades. Gracias por tu testimonio, por todo lo que has hecho. Pues entremos de lleno al tema, Jesús, respecto a lo que es la iglesia hispana aquí en Estados Unidos y fuera de ella también. ¿Cómo ves tú el futuro de la iglesia hispana en este país y fuera de él también? Pues mira, yo diría que el tema de la iglesia católica hispana hay que enmarcarlo en los elementos demográficos que la caracterizan. Y podemos empezar diciendo, por ejemplo, que el segundo país con el mayor número de hispanohablantes es los Estados Unidos. Mucha gente pensará que será España, que será... El primero es México, ¿verdad?, con el mayor número de hispanohablantes, pero el segundo es Estados Unidos. Okay. Se estima, según el Centro de Investigaciones Apostólicas de la Universidad de Georgetown, que habrá aproximadamente el número de hispanos católicos va a ser el 40% de los que son católicos aquí en los Estados Unidos. Y esa proyección pues tiene que marcarse en las características de esta demografía. Okay. Hablamos español, pero hay primera, segunda y tercera generación. Eso significa que la primera generación mayormente habla español, castellano, de diferentes países, ¿verdad?, como sabemos. La segunda generación ya son bilingües simultáneos, es decir, que aprenden el español y el inglés a la misma vez. Y ya la tercera generación, perdón, que ya entonces el idioma dominante es el inglés. Okay. Entonces, ¿cómo tú enmarcas dentro de ese contexto lo que va a ser el futuro de la iglesia en los Estados Unidos? ¿Cómo tú puedes entonces capitalizar en que el dominio del lenguaje va a ser una fortaleza de la comunidad hispana?
o está siendo una fortaleza de la comunidad hispana. Y es por eso que cuando uno piensa en el futuro de la iglesia, uno tiene que plantearse, ¿cuál va a ser la espiritualidad que adoptará esta nueva iglesia? Los de segunda, tercera generación, ¿qué espiritualidad van a adoptar? Y el planteamiento que uno debería de hacer será, bueno, será una espiritualidad ignaciana, será una espiritualidad franciscana, será una espiritualidad agustiniana, ¿verdad? Y uno tiene que reflexionar qué implica cada cual. ¿Qué implica cada cual de estas espiritualidades? Sin embargo, mi contención es que la espiritualidad que deberíamos de adoptar nosotros los hispanos en este cambio demográfico que se está dando y que eventualmente va a tener un boom, debe ser una espiritualidad diaconal. Okay. Y eso quizás lo vamos a explorar un poquito más a medida que vayamos en el programa, pero cuando yo hablo de una espiritualidad diaconal, no estoy hablando necesariamente de lo que la espiritualidad ignaciana, franciscana atiende, sino más bien que desde la disponibilidad del servicio. O sea, la comunidad hispana, mientras va creciendo en las diferentes parroquias, ¿qué servicios estamos dispuestos a dar? ¿Qué servicios estamos dispuestos a inculcar? Y claro, el abanico de posibilidades es inmenso. Claro. Desde la formación hasta el recibimiento de los que acaban de llegar, hasta retiros, charlas, ¿no? Y el elemento fundamental es el de la juventud hispana. Tan importante, ¿no? Hoy en día. Claro que sí. Porque el elemento de la juventud hispana implica observar cuál es la estadística de los católicos que son jóvenes menores de 30 años. Y son la mayoría de los hispanos, ¿verdad? Menos de 30 años. Menos de 30 años. Es la mayoría. Y claro, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a catequizar a estos jóvenes que vienen subiendo, Y ahí es donde entonces planteo yo que todo el mundo, todas las parroquias, deben de entonces promover la idea de la diaconía, que es el servicio. O sea, la diaconía está llamado para todos, no nada más para el diácono permanente. Definitivamente. El servicio de la diaconía es para todos. Exactamente. Y dentro de ese contexto que tú acabas de mencionar, pues claro, cabe la posibilidad siempre de que haya ministros ordenados. Así es. Y gloria a Dios si ese fuese el caso. De hecho, el número de diáconos aquí en los Estados Unidos se estima que está en los 4.000, 5.000 aproximadamente, si no me falla la memoria. Pero de esos, perdón, no, el número está equivocado. Son casi 60.000. Ok, en todo el país. En todo el país. De esos, solo apenas 3.000, 4.000 son hispanos. Mira. Okay. Y entonces, ese número, esa proporción, no, si vamos a tener casi un 40% de católicos hispanos, no podemos tener apenas 2.000, 3.000 diáconos, no, claro que no, tenemos que promover eso. Y qué importante lo que dices, realmente, entonces voy viendo que todo esto va llevando a que realmente la iglesia necesita de una pastoral juvenil hoy en día, una pastoral en la que pueda ser catequizado, instruido, formada la persona como joven, porque como decimos es el futuro de la iglesia, pero también es el presente, ¿no? No podemos descartar que es el presente también, pero qué tan importante es la formación del joven para que pueda llegar a una sociedad y poder llevar también una evangelización, ¿no? Que es tan importante hoy en día también fuera. Mira, para atender ese asunto voy a compartir un poco de mi experiencia siendo servidor del altar. Siendo servidor del altar, nosotros teníamos el encargado, ¿no? El director espiritual nuestro, que era un diácono. Y este diácono, el diácono Pablo Carrillo, era un diácono muy, muy profundamente espiritual, ¿no? Era casi un padre para nosotros. Al punto de que en nuestra diócesis, el grupo de monaguillos que teníamos iba incrementando exponencialmente. Y era porque él fomentó que se hicieran convenciones de monaguillos en toda la región. Y luego, a nivel nacional, él promovió que otras diócesis
se unieran a un encuentro de servidores del altar. Y en una ocasión, un sacerdote me explicaba, el padre Miguel Ángel Claudio, de la diócesis de Caguas, me decía, el fruto de las vocaciones, en gran medida, responde a la apertura que tenga una parroquia en tener servidores del altar. En la medida en que los jóvenes puedan tener esa conexión con el Santísimo Sacramento, que puedan tener esa conexión con todos los elementos de la Santa Misa, que puedan tener esa conexión con el pueblo. Es una experiencia que te acerca a lo que es la liturgia, pero la liturgia con expresión de amor. Y ahí es donde entonces tú conoces verdaderamente la cercanía que tiene Cristo para contigo. Y yo te digo, mi niña tiene 3 años y estoy muy deseoso de que si en algún momento llegara la edad, cuando llegue, Sí. que sea monaguilla, que Claro. sea servidora del altar. Okay. Y yo creo que en la medida en que en una parroquia se vean jovencitos, niños tanto de edad temprana como, qué sé yo, los 7, 8 años, ya una vez hecho la primera comunión, Ajá. vamos a prepararlos. Oiga, y no es un asunto de ponerle un alba y ya, Okay. porque eso no es. Sí. Cuando nosotros nos preparábamos en las reuniones que teníamos de servidores del altar, recuerdo que el diácono Carrillo nos hacía leer un libro que se llamaba Llamado a Servir, que te explicaba con lujo de detalle las partes de la misa, cómo debías de comportarte durante la Santa Misa, la reverencia que tenías que tener, por qué debías de utilizar zapatos y no, ¿verdad? Otro tipo de calzado, tenis, sí, ¿no? Por qué tenías que estar bien presentable. Y es que si uno no lo estudia, no lo va a entender tan fuertemente. Así que yo pienso que en la medida en que una parroquia tiene monaguillos, ahí estás dándole el espacio al Espíritu para que pueda, ¿verdad?, llamar. Ajá, sí. Es asunto de tirar las redes y que Dios nos ampare con muchas vocaciones, tanto la vida consagrada, ¿verdad?, como la vida matrimonial. Claro. Y pues, ¿por qué no también la diaconal? Así es. Cuando llegue el momento. En su llamado. En su llamado. Fíjate qué importante. Y hablando de nuestros hermanitos, nuestros hermanos inmigrantes, ya sea vengan a este país o un mexicano se va a Argentina o se va a Bolivia, Ecuador, que emigre de su país, como iglesia, ¿cómo podemos ayudar a esta nueva sociedad que se integra a una nueva cultura, un nuevo idioma? En el caso, si vamos a otros países hispanos, pues no tenemos el problema del lenguaje, pero por ejemplo, alguien que venga a este país, ¿cómo podemos como iglesia poder ayudar a que ellos también se lleguen a aceptar dentro de una sociedad nueva? Mira, hay que entender que la persona que llega de un país a otro, que deja atrás su cultura y se expone a una cultura nueva, pasa por una serie de procesos de naturaleza espiritual, psicológica, económica, muchas dimensiones del espíritu, ¿no?, del alma, sí, de la persona. Yo te puedo hablar, por ejemplo, en el contexto del lenguaje, la adquisición del lenguaje. Yo trabajo como maestro en una escuela superior donde proveo apoyo a estudiantes que acaban de llegar al país, que no dominan el idioma inglés. Y te puedo decir con testimonio de que hay una necesidad tan grande de tener amor por la persona que llega. Lamentablemente hay personas que ven a los inmigrantes, a las personas que llegan como unos estorbos, lamentablemente. Sí. Como pues, no conoce el idioma, pues, ¿qué voy a hacer contigo? No puedo hacer más nada. Pero entonces me planteo yo, nosotros como católicos estamos viendo la imagen de Cristo en estos niños, en estos adultos, en estos ancianos que llegan a nuestro país. Entonces, si lo ponemos desde el punto de vista de la historiografía bíblica, el pueblo de Israel
estuvo vagando por el desierto por 40 años, prácticamente, ¿verdad? Acompañados de Dios y del Espíritu, claro, pero sintiendo esa soledad, ¿no? Esa desolación. Oye, ¿y qué desolación más grande es la de tú llegar a un lugar y no conocer a nadie? Exacto. Mirándolo desde ese punto de vista, ¿qué puede hacer la iglesia? La iglesia en las parroquias y en las diócesis. A nivel de diócesis, muchos tenemos coordinadores de ministerio hispano, claro. Pero yo también quisiera plantear que el acercamiento a personas que son acabados de llegar, que no tienen esta conexión con otros, ocurre más directamente en las parroquias. ¿Verdad? Y las parroquias, desde mi punto de vista, deben ser centros de acogida. Deben ser lugares de fortalecimiento espiritual para estas personas que acaban de pasar por un proceso que definitivamente agota. Agota el alma, agota físicamente, agota mentalmente. Los peligros que experimentan, las dificultades, ¿no? que acarrea venir a otro lugar, etc. Claro. Las parroquias tienen que ser centros de servicios. Y por eso es que entonces, decía yo, que ahí es donde se instaura este concepto de la diaconía. ¿Qué servicios podemos ofrecerle a las parroquias? En las parroquias. Mira, uno, por ejemplo, que a mí siempre me ha llamado la atención, nuestros hermanos separados, en muchas de las iglesias de nuestros hermanos separados, hay programas de enseñanza de inglés como segundo idioma. Exacto, sí, cierto. Oye, ¿y cuál es la necesidad más apremiante que tiene un individuo cuando llega a un país? Poder comunicarse. Exactamente. Y el voluntariado que debe de existir en nuestras parroquias para acoger a las personas que con tanta dificultad y sacrificio vienen, debe ser uno, vuelvo y repito, de servicio, de desprendimiento. Hay que acogerlos, hay que educar, hay que enseñar, y en la medida en que podamos hacer esto, yo creo que el Señor nos mira con buenos ojos. Claro. Yo creo que sí. Y todo esto, lo que has comentado, sí es de ponernos a pensar, ¿no? Como iglesia, como hispanos, de cómo aportar, cómo apoyar, cómo dirigirnos al necesitado. En este caso, ahorita que estabas hablando, pues traemos todos los que emigramos a un país, nos llevamos un dolor, ¿no? Lo decía San Juan Pablo II en su documento, de que realmente, y que es salvífico, o sea, realmente podemos buscar la manera de encontrar nuestra salvación en este mismo dolor, en el sufrimiento que podemos tener, pues dejamos a nuestras familias, dejamos nuestra patria, dejamos nuestras costumbres, tradiciones, todo lo que conlleva, llegamos a un país nuevo y principalmente nos topamos con el lenguaje, con el idioma, pues qué bueno sería encontrar, ¿no? Y como tú dices, lo que primero pudiéramos encontrar en nuestras parroquias como ayuda es poderles enseñar el lenguaje que se habla en el país en el que están llegando. Y creo que es momento, ¿no? De poder que una pastoral en la iglesia pueda ejercer esta ayuda, que sí la hay, o sea, no estoy diciendo que no la hay, pero que se pueda agilizar para que nuestra gente pueda llegar a esta esencia de la necesidad, tanto de fe, espiritualidad, moral y todo lo que conlleva, ¿no? Porque es necesario saber que podemos contar con la iglesia. Y no tanto hablar del clero, sino también de nosotros como laicos, poder ayudar. ¿En qué puedo aportar? Si soy bilingüe, puedo ayudar. Si tengo ese carisma, ese don de poder enseñar a otros, de poderle llevar, no sé, una ayuda al necesitado, yo creo que es despertar. Lo decía en un principio, tenemos que despertar como laicos en qué como iglesia puedo ayudar. Y la verdad lo que estás diciendo es de hacernos despertar, porque es necesario, repito, y poder encontrar lo que hemos hablado de todo esto, de que como iglesia hispana, poder saber que podemos llegar lejos sin descartar nacionalidades, ¿no? No porque tenemos que hablar el español o el inglés, sino que poder ayudar a todos, porque eso es ser católico, ¿no? A cualquiera que sea la necesidad, pero sí a nuestros inmigrantes que van llegando a este país, pues realmente es una gran ayuda lo que estás diciendo. Tenemos que irnos a lo que es el break, tenemos que regresar ahorita en un par de minutos, así que no se separe de su televisor, de su pantalla, porque estamos con Jesús Díaz, el doctor, que nos está hablando acerca de la iglesia hispana. No se separe, nos regresamos ahorita a Tertulias de Fe.
Gracias, mis amigos, por seguir aquí en Tertulias de Fe. Está usted en EWTN. Estamos aquí en casa platicando con el doctor Jesús Díaz Peña. Estamos hablando acerca de la importancia, del valor que se tiene la iglesia hispana en este país, Estados Unidos, y en todo lugar que se hable la lengua hispana. Realmente, doctor, estamos platicando muy a gusto respecto a esto y hay muchas cosas que abarcar todavía, que decir. Por ejemplo, los desafíos que pudiéramos encontrar al momento de querer ayudar a la gente que necesita, de un nuevo lenguaje, de un nuevo servicio, ya sea de inmigración, ya sea de educación. ¿Cuáles son los desafíos que ahorita nos encontramos en la iglesia? Mira, yo me gustaría comenzar por el desafío que encuentra el que llega primero, porque es importante que la audiencia que nos escucha tenga presente el desafío psicoespiritual que enfrenta una persona que acaba de llegar a un lugar nuevo. Ajá. Hay algo que se conoce en las teorías de adquisición del lenguaje como el filtro afectivo. Y ese filtro afectivo lo que implica es que la persona experimenta un nivel de ansiedad y de desasosiego tan grande cuando se enfrenta a los retos que implica llegar a un país nuevo, exponerse a una cultura, no tener las conexiones, ¿verdad?, que uno tenía antes en su antiguo país, la nostalgia de dejar atrás una vida completa. Eso afecta la manera en que uno puede aprender. Y cómo uno puede suavizar o quizás aliviar esa experiencia de ese filtro afectivo, ¿no? Yo entiendo que Cristo en los evangelios tenía un profundo amor por los que eran extranjeros. Okay. Un profundo amor por los samaritanos, por ejemplo. Okay. Vemos cómo le pide agua a la mujer samaritana, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, ¿verdad? No, son ejemplos de cómo Jesús adopta el tema del ser forastero para poder llevar uno de los mensajes más profundos, que es el amor por el prójimo, ¿verdad? Ilustrarlo desde ese punto de vista. Entonces, si yo puedo reconocer en un ser humano que está pasando por un proceso que es muy natural, que las investigaciones sugieren que toma 1 o 2 años a lo que eso se alivia, más en adultos mayores, ¿verdad? Toma más tiempo en adultos mayores, pero por lo menos en los jóvenes toma entre 1 a 2 años. Si yo puedo conocer eso de antemano, ¿qué nos toma poder crear una iglesia que sea mucho más caliente, ¿no? Es decir, receptiva, que sea de puertas abiertas, de apertura? ¿Cómo yo puedo lograr eso? Mira, yo lo veo desde un punto de vista donde primero tenemos que integrar ya lo que es la liturgia angloparlante con la liturgia hispanohablante. Yo creo que ya es momento de que la conferencia episcopal y los encargados de lo que viene siendo la comisión de liturgia a nivel nacional podamos ser un poquito más abiertos a que las diferentes parroquias, dependiendo del ordinario del lugar, del obispo, pues se puedan fomentar las iglesias bilingües con mucho más intención, porque ese es el tema, ¿no? O sea, no es lo mismo yo poder hacer una misa bilingüe, pues porque satisface una necesidad, a que, no, espera, voy a agarrar la misa de las 10 también y esa la voy a hacer bilingüe, ¿verdad? Ya eso implica una intensidad, una intención de parte de la Comisión de Liturgia de las Parroquias. ¿Para qué? Para que haya una integración. Ya no podemos estar pensando en ellos y nosotros, porque todos vivimos una misma fe. Y en la medida en que reconozcamos que vivimos una misma fe, entonces es cuando el servicio puede ser entonces el fruto de ese reconocimiento. Cuando, ¿verdad? Yo presumo que esta ha sido tu experiencia, porque uno lo comenta con cualquier católico practicante que va a misa todos los domingos. Sí. No es lo mismo tú escuchar la Sagrada Liturgia en tu idioma materno que en otro idioma. Exacto. No se vive, es la misma liturgia, es la misma fe,
pero no se vive No es lo igual, mismo, no tiene el exactamente. mismo sabor. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no capitalizar en eso? Claro, siempre hay momentos en donde cuando hablamos del idioma, hablamos del elemento de la identidad y hablamos de las cosas que me configuran a mí como ser humano. Y la gente siempre tiene resistencia a cualquier cosa que puede trastocar, transgredir lo que tú entiendes es tu composición como ser humano. De hecho, mi disertación doctoral tiene que ver mucho con lo que es la formación de la identidad. Okay. Y si hay algo de la identidad que lo vivimos, pero no tenemos la convicción de ello, es que la identidad es algo fluido, no es monolítico. Y se puede adaptar uno a las diferentes circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque cada día va formándote. Yo no soy la misma persona ayer que soy hoy. Totalmente diferente. Es curioso, cuando reflexionamos en esa dinámica y profundizas en ella, oye, caramba, hay algo de real en eso. Pues porque ya ayer pasó, quedó en el pasado, pero ahora eres una nueva persona. Yo no soy la misma persona hace 20 años que después. Entonces, cuando traemos esa teoría de la formación de la identidad y de la formación del carácter a lo que es el servicio a los inmigrantes, tú tienes que aprender entonces a ver y reconocer la identidad del otro. No te puedes atrincherar en que lo que soy yo, lo que implico yo, lo que practico yo, número uno, está por encima de otras formas y visiones de ver el mundo. Uno. Y dos, es necesario que tú también puedas ser un envase que reciba lo que los otros pueden contribuir. Okay. Y en esa dinámica que es circular, ¿verdad? Que es hasta cierto punto es dinámica, es donde reside la oportunidad de yo abrirme a los demás, concentrarme en lo que ellos son. Oye, porque la palabra más linda que escucha el ser humano o que tiene capacidad de escuchar es su nombre. Okay. Y con el nombre viene la identidad. Y curioso, Dios nos llama por nuestro nombre, ¿Verdad? a servir. Cuando nos bautizan, Jesús Daniel Díaz Peña, yo te bautizo, ¿verdad? Cierto. Dicen tu nombre, porque esa es la dinámica de la identidad. Poder conocer quién eres, pero también que te importe conocer a los demás. Okay. En la práctica, entonces, cuando miramos la iglesia desde su punto de vista litúrgico y de servicio, es que entonces yo puedo integrar aquellos aspectos que pueden hacer sentir al otro bienvenido en casa. Y una vez esa base se establece, es que entonces uno puede extender el abanico de servicios que se pueden desarrollar. Que como ya mencionábamos, hablábamos de, por ejemplo, formación en el idioma, formación en la fe, búsqueda de empleo. Ciertamente, el trabajo de la iglesia, como verdad conocemos, tiene que ser dirigido a que la persona se acerque a Cristo. Y lamentablemente, en mi experiencia, y a mí me pasó, cuando uno tiene miedo, a veces es difícil acercarse a Cristo. Exacto. Porque el miedo no es de Cristo, no es de Dios. El miedo es del enemigo. ¿Cómo yo puedo entonces promover que una persona se sienta segura? Que una persona se sienta cómoda. Que ese filtro que te mencionaba se pueda aliviar. Y no con una pastilla ni con un medicamento, sino con la gracia de Dios. Ese es el fundamento de lo que es la diaconía. Okay. La caridad, la práctica de la evangelización y ciertamente el desprendimiento para hacer valer a los otros. Y en esto, Jesús, hablando de los jóvenes de nuevo y hablando de desafíos y retos, estos retos que se pueden encontrar los jóvenes hoy en día, más en un sistema educativo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿se encuentran retos para ellos hoy en día? Ciertamente.
por lo menos donde yo ejerzo mi profesión de maestro, es el segundo distrito más grande del estado de Illinois. Okay. Y la cantidad de estudiantes que hay es aproximadamente 55% hispanos. Oh, wow. Okay. Está grande. Pero mira este otro dato curioso. El 66%, más o menos 65, 66, si no me equivoco, de la facultad no es de origen hispano. Okay. Entonces ahí tienes una desproporción de los que proveen servicios a los estudiantes de origen hispano. Y claro, en ese 55% tienes estudiantes de primera, segunda y tercera generación. Sí. Lo cual entonces implica que el servicio que ellos reciban debe de responder a esa realidad, que es muy distinta, por ejemplo, a la de un estudiante que aprende el inglés como estudiante que nació aquí en los Estados Unidos, Okay. de segunda generación, a uno que ya es de tercera. Es una dinámica diferente. Okay. Ahora bien, si uno toma esa imagen, ¿verdad? Ponemos un snapshot en ese reporte que tiene el Estado de la situación de las escuelas en tal distrito, y tú lo llevas a las diferentes metrópolis que hay en la nación, te vas a dar cuenta que ese porcentaje es consistente. Okay. Es decir, que la desproporción de personas que ayudan al estudiantado, los estudiantes no se ven reflejados necesariamente en esas personas. Y entonces, si me permites extrapolar un poco el tema de la diaconía. Claro. Aquí es donde entonces puedo yo plantear el número de diáconos que hay en los Estados Unidos, el número que son hispanos es muy bajito. Sin embargo, el porcentaje de feligreses que son de origen hispano es muy alto. Entonces, nuestros pastores, Dios los bendiga, los proteja y los guarde siempre. A veces es necesario yo ver un rostro que se parezca al mío para yo poder hacer una conexión que de otra manera no pudiera hacer. Y yo no estoy diciendo, no quiero que se malinterprete, claro. yo no estoy diciendo que para poder atender a un hispano tiene que ser un maestro hispano o un sacerdote hispano o un diácono hispano, no. Sí. Lo que estoy diciendo es que en la medida en que nosotros podamos ir adoptando una mentalidad en la que los que vengan los recibimos, les proveemos el servicio, de ahí, una vez se establezcan los diferentes ministerios que haya, el número de personas llamadas a la vida religiosa, al ministerio, a las órdenes sagradas, naturalmente va a incrementar. Y es que el ser humano en su naturaleza no se va a tomar un riesgo si no se siente un poco cómodo, ¿verdad? Tiene que haber siempre un grado de comodidad para uno tomar un riesgo. Y claro, uno siempre puede decir, no, pues yo me voy con fe y salto, ya, y me tiré de pecho, como decimos en Puerto Rico. Pero también, si hay la posibilidad de que otros hermanos que practicamos la misma fe, que tenemos la misma convicción de que Cristo es nuestro Salvador y que obedecemos el magisterio de la Iglesia, en la medida en que yo llego y alguien me enseña eso y lo puedo practicar, entonces esa integración puede fomentar en mí que el Espíritu me llame y que yo pueda responder a esa llamada, tanto para el matrimonio y la formación de la familia, como para las órdenes religiosas, las órdenes sagradas. Así que hay una correlación definitivamente entre la inmigración, los que llegan, los que están y los que ya son de tercera generación, y cómo abordamos su realidad sociocultural. Y la iglesia no puede ser sacada de ese contexto. Porque si la iglesia se saca de ese contexto, otras fuerzas la van a ocupar. Y ese es el peligro. ¿Y qué tan importante crees tú que sea
en esto que estamos platicando, la música, el arte, la cultura, dentro de la espiritualidad de nuestra gente hispana. Ciertamente. Curiosamente, hay un periódico, ¿no? De artículos que escribe en el ministerio del obispo Barron. Ujú. Recientemente sacó un artículo de cómo la música que uno escucha te acerca o no te acerca a Dios. Ok. Y me agrada que hayas hecho este planteamiento y esta pregunta porque uno tiene que sentarse a reflexionar qué aspectos socioculturales estoy yo fomentando en medio de mi familia, en mi esfera de influencia, en los círculos que yo concurro. ¿Estoy fomentando aquellas cosas que nos conducen a Dios? ¿Estoy fomentando aquellas cosas que me acercan al Espíritu? ¿Estoy fomentando aquellas cosas que invitan a la gente a participar de los sacramentos? ¿O estoy fomentando cosas mundanas? Ujú. Porque ciertamente lo que es la cultura y la confección de los elementos socioculturales que residen en el hombre, uno tiene la capacidad de o aceptarlos o rechazarlos. Y ellos a su vez configuran lo que es el ser humano en sus prácticas diarias, ¿no? En sus hábitos. El hábito hace el carácter. Sí. Entonces, fíjate cómo la música popular a la que estamos expuestos Ujú. fomentan temáticas que no necesariamente son temáticas que invitan al Espíritu a residir en nosotros, sino que nos alejan de lo que es las enseñanzas del magisterio, lo que es la doctrina de vivir el amor. Ujú. Al contrario, hay elementos culturales de música, de folclore, Ujú. que son todo lo contrario Claro. a lo que Jesús nos pide que vivamos. Exacto. ¿Y cómo contrarrestar eso? Y es que en la medida en que los jóvenes no tengan exposición Ujú. a esos servicios de lo que te estoy hablando y que sepan que hay otras alternativas a lo que muestra el mundo y que la única alternativa que puede enseñarnos la verdad es la verdad del Evangelio, el Evangelium, Ujú. pues el joven no va a exponerse y no va a practicar la fe. Porque si no la conoce, no va a poder practicar algo que no conoce. Exacto. Y claro, pues entonces tú tienes el elemento de la familia, ¿no? Hay un elemento sociocultural que es muy particular de los hispanos y hay una cantidad muy significativa de estudios que hablan de lo que es el concepto del familismo. Cómo la familia es un elemento que en la cultura hispana tiene un valor que en otras culturas sí está presente, pero no al nivel que está presente en la cultura hispana. Ujú. Ese respeto, ¿no? Ese es otro elemento que hay, ¿no? El respeto, el familismo, el respeto por nuestros mayores, ¿verdad? Por la abuelita, el abuelito, Exacto. ¿verdad? A veces viven en casa, a veces no, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en la medida en que nosotros podamos fomentar los valores del Evangelio en aquellos lugares donde está proliferando el veneno de cierto tipo de música, cierto tipo de mensajes, cierto tipo de invitación, es entonces lo que va a producir que los jóvenes tengan esa conciencia y a su vez puedan dar el sí. Claro. Pero si no les enseñamos a los jóvenes, a los niños, esa frase que es tan bella cuando Jesús dice, ven y verás. Ujú. Si no hay esa invitación, si esa invitación no se da, Sí. pues entonces no va a haber una respuesta. Qué importante es, qué ¿Cierto? importante. Y en el caso, pues como iglesia hispana, ¿cómo podemos nosotros enriquecer a la propia iglesia? ¿Cómo podemos enriquecer a través de nuestra propia cultura, enriquecer a la iglesia y a una sociedad?
¿Cómo pudiéramos llegar a eso? Yo creo que hay que tener esto quizá va a sonar un poquito fuerte, pero a veces hay que tener la valentía de decir, aquí estoy yo. ¿Ok? ¿Y qué quiero decir con esto? No es que ocupemos los espacios de otros, ni que compitamos por las posiciones en la iglesia, no. Es que nos veamos como agentes de Cristo, de su iglesia, y que donde podamos contribuir, contribuyamos en lo que fuese. Entonces, en la práctica, ¿cómo se ve esto? Sí, está bien y naturalmente es bellísimo tú poder rezar el rosario en tu casa, hacer tus oraciones diarias, fomentar entre tus hijos la devoción hacia la Santísima Virgen y hacia el Santísimo Sacramento. Pero en los espacios que tú consistentemente visitas, aunque vivamos en una sociedad secular, tenemos una democracia que nos protege y nos ampara, donde podemos profesar la fe. Y yo sé que hay limitaciones de carácter legal en algunos lugares, pero ciertamente estamos abriéndonos a esa dinámica un poco de mayor, ¿verdad? Con una mayor libertad. Y un elemento que yo podría, ¿verdad? Que siempre me ha fascinado es cuando uno llega a la misa, ¿por qué no decirle al párroco, padre, hoy yo quiero rezar el rosario antes de comenzar la misa? Si esa no es la práctica de la parroquia, ¿verdad? Tener la iniciativa. Tener la aportar iniciativa, algo. ciertamente, ciertamente, tener la iniciativa de aportar algo. ¿Y qué pasa? Sin miedo, sin miedo. ¿Qué es lo que te pueden decir? Pues mira que ahora mismo no, por esto, por aquello, pero lo intentaste, te atreviste, tuviste ese empuje. Y en la medida en que tú tengas ese empuje, el Espíritu te va a acompañar. El Espíritu te va a acompañar. Y en su momento, en su tiempo, hará la transformación que sea necesaria en el lugar en el que estés. Esa es la fe, porque no depende de nosotros. Exactamente. Depende, ¿verdad?, de esa gracia que Dios nos concede. Algo que a mí personalmente me tocó muy, muy de cerca cuando crecía era la exposición al Santísimo Sacramento. Cuando cada primer viernes de mes en mi parroquia se hacía la exposición del Santísimo y conocer a Cristo de cerca, de esa forma. ¿Cuántos jóvenes, si tú te pudieras hacer una encuesta ahorita, cuántos jóvenes católicos de primera, segunda, tercera generación, menores de 30 años, han participado de la adoración al Santísimo? Sí, cierto. Yo no sé la data, no la tengo, pero sería interesante hacer ese ejercicio, porque ahí es donde conoces a Cristo, claro, cara a cara. En su presencia. En su presencia. En los últimos 2 minutos que nos queda, Jesús, tú que en tus conferencias, en tus seminarios hablas de la justicia social, ¿qué nos puedes decir de esta justicia social hoy en día? ¿Se está perdiendo una justicia social? Hay que tener mucho cuidado con lo que ¿verdad? Es la justicia social. En muchos contextos universitarios y académicos la definen como ¿verdad? La búsqueda de la equidad o de la justicia, ¿no? En términos de lo que es el elemento socioeconómico, racial, étnico, etc. Pero la justicia social que nosotros tenemos que plantear no es la justicia social de la Iglesia. Es la justicia social a la que nos invita la Santa Madre Iglesia. Y esa justicia social de lo que habla es precisamente de la invitación que nos hace Cristo a que nos veamos los unos a los otros no como un ser humano más, ni siquiera como un hermano, sino que veamos en cada uno de las personas que están alrededor nuestro la imagen viva de Cristo. Plantearse ese elemento desbanca un gran sinnúmero de convicciones que nos impiden seguir a Cristo con fidelidad. Pues la verdad, doctor, me gustaría hablar y preguntarte muchas cosas más, pero ya ves que el tiempo apremia, como dicen ahí, el programa se nos está terminando. La verdad, pues es un gusto haberte tenido aquí en Tertulias de Fe, en esta sala, platicando de lo importante, el valor que tenemos como iglesia hispana en el país en el que estemos, porque somos presencia, somos una iglesia viva. Tú lo has dicho con tus propias palabras que ocupamos, ¿no? Ser iglesia, ocupamos entregarnos en esa diaconía, en ese servicio,
seamos laicos o diáconos permanentes. Si usted está llamado a ser diácono permanente, acérquese a su diócesis, a su arquidiócesis para saber si se puede registrar para poder formarse con esto. Pues la verdad, doctor, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado en un programa más de Tertulias de Fe. Yo le doy gracias al staff, le doy gracias a Dios que otro programa más ha sido hecho con cariño para usted, para formarnos. Y yo los espero la próxima semana, si Dios nos los permite. Yo les invito a que nos escriba a nuestro correo electrónico, que es tertulias@ewtn.com. Repito, tertulias@ewtn.com. Yo los espero la próxima semana. Y aún hay más de qué platicar. Todavía tenemos buenos programas para usted. Y yo les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.